y paréceme que llegué al infierno. Porque O sea que donde quiera que yo miraba, había droga. Eso era del alcohol y droga la que era. Entonces, yo me acuerdo que cuando el tiempo pasa y empiezo yo a mirar a mis amigos que se casaban y tenían hijos, y ellos se llenaban de orgullo al mirar a su hijo pequeño que les prendiera un tabaco de marihuana. Óyeme. Ahí me dio miedo. Aleluya, gloria a nuestro Padre en Gracias, este hermoso Señor día. El día de hoy, nuestros queridos hermanos, tenemos a una persona que nos trae un testimonio muy poderoso. Aleluya. Y él nos estará diciendo cómo nuestro Señor lo sacó del mundo de las drogas y lo convirtió en una nueva criatura. Y aquí le presento a nuestro hermano Medina. Cuéntanos, Amén, hermano, ¿cómo gracias. te sientes? Le damos gracias a Dios. Yo me siento tremendamente bendecido, hermano, con nuestro Padre Celestial. Porque Aleluya. si no fuera por Él, quién sabe dónde estuviera, si es que estuviera. Así es que, hermano, agradecido tremendamente con Él. Eso es una gran bendición. Y cuéntanos, ¿cómo fue que Dios entró a tu vida? ¿Cómo Dios te liberó? ¿Cómo Dios hizo esa gran maravilla en tu vida de sacarte de este mundo pecaminoso de que llevabas en la droga? Cuéntanos. Pues bien, hermano, yo me acuerdo, todo empezó cuando tenía yo creo aproximadamente unos 7 años. Wow. Entonces, a mí me dio la curiosidad por querer conocer a Dios. O sea, tú querías conocer a Dios. Sí, yo lo quería conocer y pues yo oía a la gente que decía que leían y conocían y hablaban. Entonces yo empecé a esa edad, hermano, queriendo hablar con Dios. Y yo me acuerdo que llegaba a las iglesias allá donde yo asistía y siempre le decía, Jesucristo, ya vine otra vez. Y claramente me acuerdo. Y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y a mi temprana edad yo quería que me hablara. Y no escuchaba voz alguna. Nunca oí, nunca sentí, Wow. nunca nada. Hasta que un día yo dije, a lo mejor le estoy hablando despacio. Y le empecé a gritar, hermano. Y le decía, soy yo. Y brincaba enfrente. Y dije yo, no, a mí se me hace que no creo que haya Dios. De ahí en adelante, Wow. hermano, empecé yo a diblar. Y me acuerdo que a los 10 años empecé yo a tomar. Claro que usted sabe cómo toma la gente, o sea, pequeña. El alcohol te tomó, empezaste a tomar alcohol. Empecé a tomar alcohol. Desenfrenadamente. Empecé a fumar. Uf. ¿Me entiende? Empecé a fumar, empecé a tomar alcohol. Y usted puede decir, bueno, ¿de dónde sacaba dinero para comprar alcohol? Es tremendo. Pues hermano, es que siempre hay un demonio que lo ande embabucando. Así es, gente hermano. grande. Que dice que porque querían mirar a ver cómo se miraba fulano chiquillo así. Y ahí empecé. Entonces, a los 14 años yo me salgo de mi casa y me muevo a la ciudad. Y ahí sí empezó la cosa desenfrenada. Aunque siempre trabajaba y siempre ayudaba a mis padres. Pero en la cuestión de la droga y del alcohol, ahí estaba un desenfrene. Y empecé, hermano, empecé tremendamente. Y de ahí en adelante me moví a California y paréceme que llegué al infierno. Porque o sea para donde quiera que yo miraba, había droga. O sea que cuando tú llegas a California, tú sentías que en todos los lugares la droga estaba el alcohol. Hermano. Estaban todas estas cosas que iniciaste desde el principio y ya te habían tomado. O sea, te estaban dominando. Ya estaba dominado, hermano. Wow. Cuando yo llego a California,
Yo lo único que usaba el agua era para bañarme. Nunca de los Wow. nunca tomé agua en la mañana, a mediodía, en la noche, siempre era licor. O sea, tú te santiguabas, mejor dicho, como lo decimos nosotros, con un trago de alcohol tan temprano. Temprano. En la mañana, a mediodía y en la noche, hermanos. Eso era del alcohol y droga, la que viniera, hermano. Óyeme. Entonces, yo me acuerdo que cuando el tiempo pasa y empiezo yo a mirar a mis amigos que se casaban y tenían hijos y ellos se llenaban de orgullo al mirar a su hijo pequeño que les prendiera un tabaco de marihuana. Óyeme, o sea, Los niñitos, se hermano, llenaban de orgullo viendo Sí. esto. Sus hijos pequeños. Sí, mi hijo, Wow. préndame un gallo. Y el niño, hermano, ahí me dio miedo. Porque yo miraba a los niños que tendrían 4 años, hermanos, 5 Niños años. pequeños. Hermanos, les Wow. prendían. Y ellos se llenaban de orgullo. Deme otra cerveza, mi hijo. Y el hijo sabía que al destaparla, él le daba un primer El toque. primer toque. Me puse yo a pensar y dije, desde en ese momento empecé yo a decir, cuando yo me case jamás voy a dejar hacer eso a mis hijos. Cuando yo me case yo voy a dejar esto, hermanos, pero nunca podía. Empezaba yo O a sea, dejar y no podía. O sea, tú clamabas, o sea, tú querías realmente dejar esto, pero había algo que te mantenía preso, que no te soltaba en lo Me que tú mantenía estabas preso, haciendo. hermano. En el fondo de mi corazón me llenaba de tristeza y decía, ¿seré yo? ¿Llegaré a ser como este amigo mío con sus hijos? O sea, que tú también estabas viendo cómo otros padres, ya presos en el alcohol, en la droga, sí, hermano. trataban a sus hijos de la manera que ellos los trataban. Sí, hermano. Y tú no querías esto a pesar de que estabas viviendo en ese mundo. Sí, hermano, porque yo me acuerdo también que a mi corta edad llegué a tomar con mi padre. Oye, esto empezó desde temprano. Sí, entonces yo decía, por favor, Señor, pero hasta ahí llegaba yo. Yo decía, Señor, pero como nunca le había sentido ni nada, seguía adelante. Al momento, hermanos, de que esta cosa se puso muy pesada. Wow. Entonces llegó el momento en que me junté con mi esposa y el peor día de mi vida fue cuando me dijo ella, estoy embarazada. Sentí que me hundía, pero me hundía por esa razón de que yo Óyeme. dije, seré Wow. igual como mis amigos. Y hermano, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque dije, llegaré a hacer lo que más temía. Y trataba con todas mis fuerzas de dejar el alcohol, de dejar las drogas. Lo máximo que llegué a durar fueron 2 semanas. Hermano. Óyeme. Pero volvía, Volvía y hermano, recaías en hermano, ese estado otra vez horrible, tremendo. horriblemente. Y una pregunta. Dime, hermano. Cuando tú estabas en esos efectos de la droga, no sé qué tipo de drogas, Toda si le clase, quieres contar al de público toda qué la tipo de clase drogas tomé, usabas, toda la clase. ¿te llegaron a pasar pensamientos suicidas en ciertos momentos? Nunca. De pensamientos suicidas no. Porque, hermano, a mí lo que me traía a la mente no, ni tampoco miraba la muerte ni nada, sino que lo único que yo pensaba era, mis hijos, ¿cómo van a crecer? En medio de ese ambiente. Sí, en medio de todo ese ambiente yo nunca pensé en ninguna otra cosa, sino que solamente pensaba en la familia porque yo había tenido un padre, porque mi padre ya murió, que le encantaba el alcohol. Óyeme, le encantaba brother. el alcohol. O sea, tú aprendiste esto de tomar alcohol con tu padre Desde chico. desde pequeño. Desde pequeño. ¿Y cómo llegaste a esto de la droga? Cuéntale al público, ¿cómo llegó esto de la droga a tu vida? Pues hermano, primera vez que yo empecé
consumir droga fue en la capital. Me cambié de mi pueblo a la capital y, hermano, en la capital todo habita. Y yo dije, bueno, pues todo mundo lo hace aquí. O sea, ese lugar donde, en ese lugar de la capital, o sea, la juventud era en droga La que estaba. juventud hacía droga, hermano. Y ese ambiente te Era tomó. un ambiente de droga. Wow. Cuando yo llego a California, ese ambiente fue multiplicado 10 veces. Droga por donde quiera. Lo que usted quisiera, ahí había. Quería la R, se Ahí daba estaba. la R. Quería coca, quería mota, lo que fuera. Entonces, hermano, para uno, en esos momentos, ya inmiscuido en esas cosas, uno dice, hay que darle. Lo único que me espantaba era qué voy a hacer con mis hijos. Nunca pensé en la muerte, nunca pensé en el suicidio ni nada de eso. Wow. Porque lo único, eso era. Y se me venía a mi mente la vida de mis amigos. Y un día que mi esposa me dice, estoy preñada. Eso te impactó. Hermano, me impactó tan grande, porque yo dije, voy a ser un miserable padre como todos mis amigos. Y en ese momento, hermanos, no sabía qué hacer. No. Y yo iba a mi casa. Wow. Iba a mi casa y de repente, hermano, así como una cosa como de película, oí una hermosa voz que me dijo, ¿qué quieres que haga? Pero al punto que yo quiero llegar es que yo me junto con mi mujer y un día ella me dice que está preñada y ahí me entró el terror, hermano. Porque dije, voy a ser como uno de esos muchos padres inservibles. Y hermano, aunque yo no iba a ninguna iglesia, porque acuérdese que yo solamente llegué a ir a la iglesia cuando estaba de chico y le pedí a hablar con Dios y nunca me contestó. Entonces, en ese día, hermano, aunque yo no estaba yendo a ninguna iglesia ni le estaba hablando a Dios, Dios conoce el corazón. Exacto, sí. Amado público, Dios conoce tu corazón. Wow, aleluya. Dios conoce por qué platicas, lo que hablas, lo que dices, lo que te sientes, estés en donde estés en el pecado en el que estés. Dios conoce. Y Él sabía que yo estaba. Lo sabía. Hermano, yo estaba gritando desde el fondo de mi alma, Señor. Y tal vez tú no lo sentías, pero Dios estaba tratando. Dios estaba tratando. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Y oí esa voz, hermano, en la calle. Wow, en la calle. Y yo iba caminando para mi casa y oí esta tremenda, dulce, pacífica y hermosa voz. ¿Y qué te dijo esa voz? ¿Cómo te dijo? ¿Qué quieres que haga? Aleluya. Y automáticamente, hermano, me acordé cuando yo era niño y llegaba y brincaba ahí enfrente del Señor y le decía, Señor, aquí estoy, yo soy, Señor, necesito. Me acordé y yo dije, pero si en aquellos entonces yo quise hablar con Dios y Dios nunca me habló, no creo que haya Dios. Aunque en mi subconsciente todo mundo siempre dice Dios quiera y Dios quiera, pero ya como costumbre. Y en ese momento yo dije, siempre quise comunicarme con Dios y nunca pude comunicarme y me dio una tristeza tan grande que empecé a llorar en la calle, hermano. Estamos hablando en aquel tiempo en que no había celulares, nadie hablaba en la calle, nadie lloraba en la calle. Exacto. Empecé a llorar ahí y dije, no hay Dios, qué miserable va a ser mi vida, cómo voy a acabar, qué va a ser de mi familia. Dios. Y en ese momento yo dije, he oído esta voz, volteé a los alrededores, no miré a nadie ni dije, ya la oí, voy a platicar. Y empecé a hablar
con todo mi corazón y dije, al Dios si es que hay un omnipotente. Dios, Wow. si es que hay un Dios, aunque yo sé que no hay, y empezaba a llorar más porque yo quería que hubiera, hermano. Sí, porque es que en el estado que tú te encontrabas, en medio de este mundo de droga, en medio de esta oscuridad, Sí, hermano. era como que tú querías salir, Yo pero quería necesitabas salir. que necesitabas que alguien te tomara, Sí. alguien angelical, no alguien Sí, hermano. En ese momento, hermano, empecé yo a hablar y dije, si es que hay un Wow, Dios aleluya. y ese Dios me ayudara. Y una pregunta, nuestro hermano Medina. Dígame, hermano. Tu esposa, ella sabía el camino que tú estabas caminando en la droga, en ese mundo. Estábamos los dos en la droga, hermano. O sea que tu esposa también estaba en ese mundo. En ese mundo, Wow. sí. En ese mundo estaba. Ella hacía droga también, no como yo, No como tú. pero sí hacía droga. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, te prohíbo que fumes, tomes o te drogues. Sí, porque esto podía afectar al niño. El niño. El niño podía Pero salir ya dañado. de todos modos en mi corazón yo no hallaba qué hacer, qué santo a poner al revés, pero yo quería salir y no podía. Y fue cuando esa voz llegó a mí Wow. y empecé yo a hablar para atrás a esa voz. Y dije, si es que hubiera un Dios y ese Dios me ayudara, yo le Aleluya. serviría sin condiciones. Óyeme, el Señor te estaba escuchando, hermano. Hermano, aunque tú no lo sabías. cuando yo digo, yo le serviría a ese Dios sin condiciones, paréceme que me cayó un rayo en la calle, hermano. Wow. Llegó y se estrelló en mi corazón. Óyeme, fue y llegó impactado. hasta la punta de mis dedos. Y de repente se devolvió otra vez y llegó otra vez a mi corazón y como que hubo una explosión. Wow. Y me asusté tremendamente, demasiado. En ese momento dije yo, wow, ¿me estaré muriendo? Sí, porque eras tu primera vez conociendo una voz que nunca te había hablado y la manera que Dios se te presentó a través de su voz. El impacto que hizo en mi corazón. Aleluya. Hermano, yo empecé a cachetearme porque dije, estaré durmiendo, estaré dormido, estaré soñando. Y no, empecé a caminar así, dije yo, a lo mejor si hago sombra, estoy vivo. Y miré mi sombra y dije, estoy vivo, no estoy soñando, estoy platicando Fuiste con impactado. Dios. Y Dios me oyó. Y en ese momento que tú escuchaste la voz de Dios, eso fue lo que te hizo alejarte de este mundo de pecado, este mundo de droga que vivías. ¿Cómo dejaste la droga realmente? Hermano, en ese segundo cambié. Aleluya. Hermano, Dios en un segundo. A ti sea la gloria, Señor. Bendito Padre. Hermano, es un milagro de Dios. Aleluya. Y esto, querido oyente, te puede suceder a ti. A quien sea. Acuérdense que yo no andaba en la iglesia, yo no andaba buscando a Dios, pero Dios conoce tu corazón. Aleluya. Dios sabía que yo quería cambiar, pero no podía. Y hermanos, un segundo, cuando yo dije, si es que hay un Dios, y Dios me cambia, Dios me ayuda a cambiar, yo le voy a servir. En ese momento el Señor me llenó con ese poder tremendo. En ese segundo, hermano, de repente me miré diferente. Totalmente diferente. Y lo único que resonaba en mi conciencia, en mi corazón, era esa dulce, tremenda, amorosa voz de Dios que me había dicho, ¿qué quieres que haga? Y yo dije, wow, el Señor me ha cambiado. En un segundo. En un segundo, lo que yo toda mi vida quise hacer no sucedió. Wow. Un segundo, hermano. Aleluya. Llegué a mi casa, tomé la perilla de la puerta para abrirla y oí la mismísima voz hermosa de Dios que me dijo, ok, Dios estaba tratando. Limpia tu casa. Aleluya.
hermano, empecé a sacar droga, empecé a sacar toda Óyeme, clase todo. de artefactos. Aleluya. Todo lo saqué en esa noche. Todo. Santo Padre. Un segundo. Wow, me impacta, me Y impacta. cuando mi esposa me mira, me dice, ¿qué pasó? La agarré y le dije, te voy a decir solamente una cosa. He hablado con Dios. Y ella como que se quiso sonreír y como que quiso hacer algo. Y le dije, pero eso no es todo. Quiero hacer las cosas bien. Y si te he hecho algo, perdóname. Si en cierta ocasión te dije Aleluya. algo, te hice algo, Perdóname. perdóname. Yo quiero que de aquí en adelante sean las cosas bien. Y también te quiero decir otra cosa. He hablado con Dios. Wow. Y te voy a pedir una cosa. Si quieres vivir conmigo, necesitas aceptarlo. Aceptar al Maestro. Porque yo no voy a dar un paso para Aleluya. atrás. Me siento nuevo. Esto que tengo aquí, que me ha sucedido, me ha cambiado. Y yo no quiero por nada del mundo. Te doy lo que quieras, hago lo que quieras. Si es que no te quieres quedar aquí, te mando a donde tú quieras. Pero si tú te quieres quedar, prométeme. No Entrégate. ahorita, pero prométeme que le vas a servir a Dios. Aleluya. Wow, Y me señores. dijo, sí, hermano, en ese momento, como loco, yo me acordé que cuando yo me vine a California, mi madre, con mucho esfuerzo, compró una Biblia y me dijo, hijo, llévate esta Biblia, te va a salvar. Pero hermano, Aleluya, gloria al Señor. empecé a buscar esa Biblia. Y no Jamás la había mirado. Y la encontraste La realmente. encontré, la empecé a limpiar, hermano, pero era una Biblia de esas grandes, así, editada, hermano. Una Biblia hermosa, ¿eh? Hermosa, y me dio mucha tristeza al mirarla tan grande, y yo dije, pero ¿cómo voy a leer yo tanto? ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere que yo haga? La puse en la mesa, puse mi mano arriba y empecé a pedirle a Dios y dije, Señor, tú me cambiaste hace unos momentos. Wow. Yo quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. Y hermanos, en esa noche el Señor me dijo lo que yo debería de hacer. Óyeme, no, es que nuestro Padre Pero es no increíble. solamente eso, hermano. No pude dejar esa Biblia por 3 días y 3 noches. Óyeme, alimentándote. Leía. Y así es como Dios cambió mi vida. Wow, qué En gran un segundo, testimonio, hermano. El público que nos escucha es solamente un segundo. Hermano, Dios hizo Wow. el cielo, la tierra, las galaxias que son millones y millones Así con es. su palabra. Ujú. El Señor llegó y solamente me dijo, ¿qué quieres que haga? Hermano, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? Wow, en este es tremendo, segundo, aleluya. yo declaro, aleluya, por la palabra y el poder que Dios me Amén, ha dado, amén. que seas libre de cualquier cosa. Amén. Un segundo. De lo toda deseas, droga, de toda de todo, alcohol, de sea todo. lo que sea, hermano. Aleluya. Así es nuestro Dios. Wow, qué Eso es que yo le poderoso. doy gracias a mi Padre y día a día no me canso de cesar de darle gracias. Amén. Y de hablarle a mis hijos cómo Dios me sacó de las drogas. Wow, qué No poderoso hay excusa testimonio. para nadie, hermano. Así es, mi querido. Si usted desea, ahí está Dios. Amén. Wow, me he gozado grandemente escuchando este grandioso testimonio de cómo Dios transformó la vida de nuestro hermano Medina. Como yo sé que ha transformado muchas vidas también. Aleluya, lo cual lo ha sacado quizás de algo mucho peor que las drogas. Así que Dios te bendiga, nuestro hermano Medina. Hermano. Espero que a través de este testimonio muchas vidas puedan ser sanadas y que puedan entender que no hay para Dios cosa
imposible. No hay, hermano. Amén. Amén, hermano. Así que Dios te No hay bendiga. nada. Esperemos que quede más de ese testimonio y que podamos Sí, hermano. en otro momento continuar con la segunda parte. Lo seguiremos Porque con segunda, yo quedé sí. impactado. Amén. Amén, hermano. Es Gracias. tremendo y me alegro de cómo Dios entró en tu vida, en la vida de tu esposa. Y a través de la sanidad de ustedes dos vinieron esa hermosa hermano. familia que me dice que tienes. Amén. Sí, hermano. Así que Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gracias por compartir con nosotros. Suscríbete, aleluya, activa esa hermosa campanita para que puedas recibir más contenido. Dios te bendiga.